el encuentro maravilloso con Dios y aún más decirlo, ¿no es cierto?, para la vida eterna en el cielo. Siempre suelo decir que es aquí donde nosotros preparamos el conocimiento para conocer a dónde vamos, conocerle a nuestro Dios, conocer las leyes del reino, del cual iremos a morar. Si tenemos esa fe, debemos complementar esa fe. Complementarla, digo, en cuanto a interesarnos que cómo será, cómo es, pero a su vez también conocer por sobre todas las cosas al quien que nos abrió esa puerta para llegar al reino de los cielos. Porque cuando estábamos, ¿no es cierto?, muertos en delitos y pecados, destituidos, y todas las consecuencias que acarreó el pecado, ¿no es cierto?, de Adán y nuestra caída, nuestra, digamos, pérdida de comunión con Dios. Y ¿quién ahora lo restauró todas las cosas? ¿Quién restauró, ¿no es cierto?, nuestra comunión con Él? Y nos vuelve y nos está llevando nuevamente al original hombre Adán, pero en comunión con Dios. Esto es maravilloso y lo debemos entender y debemos tomarlo con mucha seriedad, porque veo que muchos cristianos en todo tiempo han recibido de parte de Dios, ¿no es cierto?, este gran beneficio de la salvación, han experimentado la conversión en sus vidas. Pero luego su vida fue tomando como un ritmo digamos, de costumbre en cuanto en el servicio, en cuanto al caminar, en cuanto a la obra, lo que implica el conocimiento y el crecer. Pedro escribía en su segunda carta al principio esto: añadir constantes en el crecimiento y añadiendo día a día fe, virtud, conocimiento, dominio propio, o sea, en un constante crecimiento en cuanto como cristianos, para llegar, dice también el apóstol, a la altura de la plenitud de Cristo. A veces digo, es una medida alta, el cual la palabra del Señor nos pone a la altura de la plenitud de Cristo. Y es una medida alta, ciertamente, que mirando por nuestras condiciones no la alcanzamos. No pienso que la alcanzaremos, porque recién en la presencia de Dios alcanzaremos la perfección en el reino de los cielos. Mientras tanto, Pablo decía esto: busco y procuro de asirme de aquello por lo cual fui asido por Cristo. Esto es maravilloso cuando lo tomamos con esta responsabilidad nuestro servicio en la obra. Y cuando hay responsabilidad, todas las demás cosas se van confluyendo hacia un mismo fin, es el de preparar nuestra vida para el encuentro con Dios. Alguien dice, bueno, la venida del Señor, que el tiempo, que mira los tiempos, escudriña los tiempos, pero yo siempre digo, es tan importante y más importante mirar por mí mismo hoy, en el día que estamos viviendo, de cómo estamos, porque no sabemos mañana, no sabemos pasado. Hemos visto cuántos amigos están partiendo ya hacia el Señor por la edad, ¿no es cierto?, por la enfermedad o por lo que sea, pero día a día hay quienes están yendo hacia la eternidad. Y cada uno de ellos, podemos decir, el Señor vino por ellos. Entonces el Señor vino por ellos. ¿Y cómo estamos? Bien, eso es nuestra responsabilidad, prepararnos para el reino de los cielos. Bien, yo le agradezco mucho vuestro tiempo, ¿no es cierto?, vuestra atención. Y estábamos meditando la palabra del Señor, ¿no es cierto?, en cuanto a estos tres personajes, que pensaba cambiar de tema, pero que sigo un poquito más sobre este tema tan lindo en cuanto a estos tres personajes que encontramos en el libro de San Juan, el capítulo 13, verso 18 al 26, que he leído al principio, que dice que no podemos leer el 21, dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo que de cierto os digo que el que de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, y pues hizo señas a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Y él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió: a quien yo daré el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón.
Este texto lo hemos leído en los dos cultos anteriores como introducción, ¿no es cierto? Citando los tres personajes que estaban. Hemos hablado de Juan y hemos entresacado, ¿no es cierto?, algunos aspectos de ese profundo amor hacia Jesús, de esa su devoción, su amor, como que cuidaba ese lugarcito que él tenía y se recostaba con Jesús. Y como dije en los cultos anteriores, que él decía que el discípulo a cual Jesús amaba, y era él que lo escribía, porque él se sentía amado por Dios, se sentía protegido, y en cuanto a ese amor, él quería hacer responder a ese amor hacia Jesús. Y así lo manifestó durante su vida, lo manifestó durante su ministerio y lo manifestó, ¿no es cierto?, durante su trayectoria. El segundo personaje, estábamos hablando de Pedro, pero la verdad que la palabra del Señor tiene tantas aristas y tantas, digamos, caminos para tomar, y entonces a veces cuesta confluir hacia un objetivo trazado y nos llevamos, ¿no es cierto?, dejamos llevar por este río, por este manantial que nos edifica, y es siempre bueno permitir que el Espíritu Santo sea el cual nos esté llevando por este camino de la palabra del Señor. Porque cuando nos dejamos guiar por Dios es donde realmente la palabra cumple su objetivo. Porque yo puedo exponer un principio teológico, un principio, ¿no es cierto?, en cuanto a un tema específico y todo su desarrollo, pero si yo lo hago de forma automática, poniéndome digamos, centrándome sobre el pasaje, a veces salgo del plan de Dios. Porque el plan de Dios a veces es hablar de temas un poco diferentes o de tomar ciertas tangentes por los caminos laterales de la palabra, porque allí está el corazón que necesita tal palabra. En el otro camino hay otro corazón que necesita una palabra. Y aquí hay otro que necesita una palabra, siempre confluyendo desde un centro, porque el Señor es maravilloso. Su Espíritu es maravilloso, está tan alto sobre nosotros, en simplemente de nosotros permitir que Dios nos esté llevando por el río y el manantial de la palabra. Hablábamos de Pedro, su carácter, su formación, y sus discípulos en general. Cuando miramos cuando Jesús llamó a sus discípulos, Él los llamó en la mayor parte de la tierra del norte de Galilea. Allí eran pescadores, hombres rudos, hombres del trabajo, del día a día, no intelectuales, no hombres preparados en letras, sino hombres comunes. Pero tenían algo muy especial ellos. La historia nos cuenta que en las tierras de Galilea estaba un poco contaminada con las tribus y todas las regiones que circundaban a Israel, que eran las naciones vecinas, las cuales Josué había dejado. Ellos ejercían un gran poder político y social sobre la tierra de Israel. Entonces los del sur, que era Jerusalén y Judea, ellos miraban, cuando el reino de David se había dividido, miraban hacia los del norte con cierta forma despectiva, como diciendo eran gente de menor nivel. Pero maravillosamente Jesús escogió allí sus discípulos, menos uno, que era Judas. La historia cuenta y dice, los escritores, y hablan de la personalidad en este momento podemos decir los galileos, porque era toda la tierra de Galilea. Hablando de ellos, dicen que tenían muchos valores en sí mismos. Tenían mucho valor a la palabra. Daban mucho crédito y mucho valor a la honra. Eran personas dadas al trabajo. Eran personas decididas en cuanto a todo lo que se le encomendaba, y eran cumplidores. A su vez también tenían algo muy maravilloso: no se vendían. La palabra tenía más valor en el norte que en el sur. Cuando usted lee el libro de historia y comienza a entender la formación de la gente, comienza a ver en la situación geográfica y la población y su personalidad, y usted comienza a relacionarlo con la Biblia.
encuentra tesoros maravillosos. Y uno de esos tesoros era la personalidad de estos hombres. Eran hombres que tenían muy en alto el sentido de la palabra, el sentido de la responsabilidad, el sentido de la honradez. Y eran hombres de trabajo, no eran hombres instruidos. La parte más sacerdotal, digamos por decirlo, o de más nivel social, estaban en Jerusalén, al sur, en Judea. Pero Jesús, de allí, de aquella tierra, Él se proveyó de sus discípulos, porque Él necesitaba hombres que lo caracterizaban, que se caracterizaban o lo representarían, hombres de valor, hombres íntegros, hombres con deseos de trabajar, hombres que daban valor a la palabra, hombres que eran íntegros en sus principios y no se vendían. El dinero siempre fue importante, pero es raíz de todos los males por el cual naciones, reyes, príncipes y aun discípulos se vendieron y perdieron para con Dios. Gana para sí mismo, pierde con los hombres y pierde para con Dios. Judas no era del norte, Judas era del sur, el único, y este se vendió. No sé si ustedes pueden comprender el profundo valor que tiene el conocer un poco de aquellos discípulos, aquellos varones. Cuando ellos tenían en su corazón esos valores, entonces usted puede comprender un poco más a Pedro, que caminando con el Señor, y cuando él dijo: Señor, yo no te voy a negar, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Si es necesario ir hasta la muerte para contigo. Jesús le dijo aquella palabra que ya hemos meditado: antes que el gallo cante, me negarás. Pedro, mirando sus principios, mirando su formación, a pesar que era rudo, era pescador, era un hombre de trabajo, no era hombre de letras, prácticamente podemos decir eran analfabetos. Por eso tanto impacto causó en Jerusalén cuando aquel maestro irrumpe en la sociedad con un grupo de discípulos. El ser llamado maestro era algo muy importante, y no era que ahora nosotros leemos el maestro y decimos maestro. Jesús fue el maestro, sí, pero en la clase sacerdotal de Jerusalén era común que haya maestros en cuanto a la palabra. Los niños eran instruidos de muy pequeños en sus hogares. A los 12 años eran llevados al Sanedrín, eran llevados a presentar a los sumos sacerdotes para que allí ellos vean el grado de conocimiento en cuanto a la ley y los mandamientos tenían los niños judíos. Mire qué lindo ejemplo. Por eso tanto insistimos, ¿no es cierto?, en la escuelita dominical. La importancia que ello tiene en instruir al niño. Instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará. Eso sabemos. Pero a veces nos quedamos con ese pobre texto y no miramos la profundidad del valor. Estoy saliendo un poquito del cauce en la palabra, pero como digo, Dios siempre tiene a alguien que tiene esta necesidad, alguien que tiene la otra necesidad. Y todo hace a un contexto y a un conocimiento general. Dios a través de la palabra nos instruye para ser hombres y mujeres capaces de enfrentar y poder proclamar en el mundo el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es de estar dentro de las cuatro paredes mirando y cantando y alabando a Dios aquí, que es una parte vital, la adoración a Dios, pero debemos nosotros de proyectarnos hacia afuera, y hacia afuera nos proyectamos con el conocimiento de la palabra, mirando a futuro con una actitud visionaria en cuanto a la obra de Dios. Eso fue lo que motivó los que nos antecedieron y que hoy están muchos partiendo en el Señor. Una actitud visionaria de qué será la iglesia dentro de tantos años.
¿Qué será la iglesia cuando nosotros no estemos más? ¿Usted cree que aquellos que ya han partido con el Señor, grandes siervos de Dios, no tenían en su corazón la gran preocupación mirando hacia el futuro? A ver, ¿quién se va a vender? A ver, ¿quién va a retroceder de la fe y del camino? A ver, ¿quién va a dejar los principios? Y a veces nos tomamos esta tan pobre y defectuosa actitud de apoyarnos simplemente sobre principios doctrinales que hacen a la funcionalidad de la iglesia y nos olvidamos del verdadero valor de la palabra de Dios, que debe ser expuesta hacia un mundo que cada vez necesita más conocimiento de Dios. Los niños eran instruidos desde la niñez en Israel. Lo dice la historia, lo dicen los libros y lo dice el mismo, digamos, recopilado de la historia, de las costumbres judías. Y lo enseñan hasta hoy. De niños eran escogidos y enseñados. Y en todas las naciones lo hacen, en diversas culturas. Y nosotros como pueblo de Dios somos un pueblo único, especial. Pero nos estamos olvidando de muchas cosas tan importantes que hacen a la visión de futuro de nuestra iglesia, de nuestros hijos, de nuestras familias. Cuando mis niños eran pequeños, yo me preocupaba muchísimo por el futuro de ellos. Hoy estoy feliz viéndoles a ellos servir al Señor. Pero no porque se le obligue, ni porque se le imponga, sino porque en ellos nació una vocación de conocer, de servir, de avanzar hacia el Dios que se le ha enseñado a conocer. El niño era instruido en sus hogares, y una de las formas tan particulares que a mí me llamó la atención cuando leo esto todo es la forma. Grababan las letras de la ley en tablas de madera, untaban con miel las letras. El niño muy pequeño, si quería comer miel, tenía que con el dedo hacer el círculo de las letras. ¿Por qué hacía el círculo de las letras de la ley de Jehová? Porque allí él podía comer miel. Por eso el salmista escribió: tan dulce como el paladar, más dulce que la miel es tu palabra. Más dulce que la miel. Y usted lee el texto: más dulce que la miel. Sí, es nuestra forma literal de entenderlo. Es dulce la palabra al alma, es dulzura. Aleluya, nuestra alma es edificación, es palabra de Dios, es palabra de vida, es agua. Pero si vamos a las raíces, lo escribía porque los niños ya eran instruidos, untando sus deditos en la miel de las letras de la ley de Jehová, lejos de saber, eran muy pequeñitos. A los 12 años eran llevados al templo. Allí es donde fue Jesús llevado a Jerusalén. Allí fue presentado Jesús a los 12 años a los maestros. Allí viene la palabra de los maestros, porque los maestros eran de los fariseos que habían copado, por decirlo así, toda la casta sacerdotal. Era el pueblo entre los saduceos y los fariseos los más importantes, pero los fariseos eran ampliamente más importantes porque habían cooptado todas las partes funcionales del cuanto a lo que a la religiosidad se refería. Entonces los maestros eran fariseos y ellos ya, los niños que venían, ellos los sentaban y le hacían una evaluación a ver de cómo habían sido enseñados en sus hogares. No tanto por el objetivo de que si los padres habían hecho bien o mal, sino por el futuro de ese niño. Si ese niño era instruido, a su vez también le hacían leer, ¿no es cierto?, las interpretaciones, porque está la Torá, está el Tanaj y está, ¿no es cierto?, el Talmud, que el Talmud es la interpretación de los textos del Tanaj, que es el Tanaj, que son los textos específicos de la Torá. Bueno, el niño debía interpretar con sus propias palabras los textos y los pasajes de la Torá. Daba él su grado de conocimiento, 12 años, y allí era considerado capaz y podía integrar
la sinagoga. Podía estar en las reuniones, escuchar y leer la ley. Jesús causó una revolución. Llegó, maravilló a los maestros, los padres lo olvidaron, la Biblia lo registra. Cuando se dieron cuenta, volvieron y lo encontraron en el templo, con los maestros, con los fariseos, con los sumos sacerdotes, dando cátedra de conocimiento de Dios. Hasta allí, Jesús, ¿dónde vivía? En Galilea. A bien que nació en Belén para cumplir las profecías. Cuando el ángel avisó que Herodes mataría al niño, los magos proveyeron los bienes, las riquezas necesarias y emigraron hacia Egipto. Y de allí el ángel nuevamente le envía de vuelta, retorna porque los que buscaban tu muerte han muerto. ¿Y dónde se ubicó? En Galilea, en Nazaret, para que sea llamado Nazareno. No es igual a Nazareo, es Nazareno porque era de Nazaret, pero es la tierra del norte, tierra pobre, tierra de trabajadores, tierra de gente humilde. No vino Jesús a vivir a Jerusalén, donde estaba la casta sacerdotal y toda la parte encumbrada de Israel y la parte de Judea del sur. Vino al norte, allí en la tierra de Galilea. Cuando Jesús ante los sumos sacerdotes fue interpelado y él dio la cátedra de interpretación, era Dios, era el escritor, era el compositor, era el que había redactado a sus profetas todas las palabras. ¿Cómo no conocería la más profunda interpretación de cada palabra? Cuando se asombraron y todo lo que la Biblia registra en cuanto al conocimiento, algo pasó. Alguien pregunta, los maestros tenían una costumbre, o eso era la costumbre judía, en que los niños que se destacaban en cuanto a conocimiento de Dios, ya habían sido instruidos en sus casas, en sus hogares, con 12 años, uno de los maestros, se peleaban cada uno por quién era, por los alumnos, el que se destacaba, se peleaban los maestros fariseos para llevarlo, este va a ser mi alumno, porque el alumno que se destacaba obviamente sería un buen discípulo y le daba, digamos, estatus social y eclesiástico al maestro que ahora lo tutelaba a este niño. Se peleaban por Jesús. ¿Quién se quedaría con él? Hasta que preguntaron, ¿de dónde es? ¿De qué tierra vienes? Cuando dijeron que era del norte, que era de Nazaret, no lo quisieron más. Porque decían, aún usted registra en la Biblia, cuando Jesús halló a Felipe, dice, Felipe halló a Natanael, y Natanael y le dijo, hemos hallado al Mesías, ya Jesús predicando, años más adelante, por supuesto. Natanael era primo hermano de Jesús, y él mismo dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Porque era la imagen ya instalada en Israel que del norte no puede salir cosas buenas. Espiritualmente estaba como despreciada por causa de las tribus que componían en las fronteras de Israel, y por tanto su contaminación con otros pueblos. Decían que la adoración a Dios no era pura y que la gente estaba contaminada y que los del norte no servían. Ahora maravillosamente Jesús de allí eligió sus hombres que tenían otros valores, tal vez no eclesiásticos, sino los valores que los destacaban ante una sociedad que necesitaba ver cosas diferentes, ante una sociedad que necesitaba ver cosas nuevas y diferentes.
no una religiosidad donde los fariseos ensanchaban sus filacterias, procuraban los primeros bancos, orar en las esquinas de las plazas, donde se gustaba aparentar en los templos, donde hacer largas oraciones, donde ocupar los mejores puestos, donde estar figurando en los mejores lugares, pero se habían olvidado de la base, del fundamento de la ley, que es la misericordia y la verdad. El tiempo que vivimos es un tiempo peligroso. Judas lo describe a este tiempo de una manera muy clara, el apóstol Judas, no el que vendió al maestro, no Iscariote. Judas en su libro escribe las dificultades de este tiempo, de cómo él veía en su libro, en su profecía, en su proyección hacia futuro, los tiempos que estamos viviendo. Israel tenía como objetivo desde un principio, desde su llamado de Abraham, ahí en el capítulo 2 del libro de Génesis, tenían como objetivo representar a Dios. Toda la historia de Israel confluye hacia un objetivo de Dios, que era el de representarle a Él en la tierra, de hacer conocer sus grandes virtudes. Por eso Pedro en esa carta 2, verso 9, escribe, añadido de hacer conocer, real sacerdocio, gente santa, hacer conocer las virtudes de nuestro Dios. Cuando habla del sacerdocio, ¿no es cierto?, cristiano, pero con un objetivo, es de hacer conocer las virtudes, porque si no caemos en el mismo sacerdocio fariseico, donde ellos se habían entronado en cuanto a su, a la ley, en cuanto a su estado de Israel, en cuanto a sus orgullos personales, en cuanto al destaque de sus propias, humanas debilidades y limitaciones, pero se habían olvidado de la verdadera finalidad de la ley, que era la misericordia y la verdad. Por eso contrastaron inmediatamente con Jesús y chocaron, porque cuando Jesús se sentó allí con 12 años a dar una interpretación de los textos bíblicos de la Torá, y empezó a explicarle el verdadero fundamento y significado de la ley, que no era castigo ni juicio, sino era misericordia, amor y verdad. ¡Oh, gloria! Gloria al nombre del Señor. Es la iglesia hoy que debemos nosotros mirar atentamente para no entrar en el mismo error. Hoy grandes iglesias y grandes instituciones y tremendos templos, grandes administraciones y grandes conglomerados de gentes y personas, todo confluyendo hacia una misma fe, y decimos gracias a Dios, pero cuánto de misericordia, cuánto de amor, cuánto de Dios hay en ello, en estos movimientos. Cuánto de Dios hay en ellos, cuánto de conocimiento real de Dios, cuánta representación de Dios hay en ello. Gloria al nombre del Señor. Aquella gente del norte Jesús escogió. Y cuando llegó allí en Jerusalén con aquel grupo de personas analfabetas, tanto fue el revuelo. Pero yendo más atrás, para no cortar tanto, aquellos discípulos se peleaban por Jesús, y cuando supieron era del norte, nadie lo quiso. Volvió a Nazaret. Sus padres lo buscaron de vuelta a Nazaret, a cumplir el tiempo señalado por Dios para el comienzo de su ministerio. De allí se dio a buscar hombres y encontró también a Pedro. Gloria al nombre del Señor. Este Pedro, basándose en su personalidad, dijo aquella palabra tan especial: yo no te voy a negar. Y humanamente podíamos creer perfectamente que así sería, que Pedro daría su vida. Pero cuando la situación generó en el área espiritual, es allí donde perdemos a veces, si no estamos revestidos de Dios. Por eso la Biblia habla de ser revestidos de Dios. En mis propias
digamos, decisiones humanas. Puedo tener todos los mejores principios y valores como los tenía Pedro. Pero al no haber todavía sido revestido con el poder de lo alto, el cual lo podría defender. Por eso Efesios 6:10 nos habla del escudo, del área espiritual. La fe, ¿no es cierto? Y todo el escudo que recubre al hombre del área espiritual, porque sin el área espiritual recubierta y protegida, el hombre es vulnerable. Su mente es vulnerable, sus principios son vulnerables. Pero cuando Pedro aún no estaba revestido, su fe era grande, pero no pudo. Su decisión ante la terrible dificultad no pudo. Su fe tuvo, como dice, no tuvo la altura necesaria porque estaba basada en sus propias fuerzas. Y eso Jesús comprendió. Eso Jesús lo supo muy bien. Porque allí en el capítulo 54 del capítulo 23 del libro de San Lucas, el 50 y verso 54 en delante, usted ve ese gran desenlace y triste desenlace para Pedro. Cuando aquella mujer le confronta, Pedro niega, le confronta, Pedro niega, le confronta y Pedro niega. Pero el verso 63 dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Gloria al nombre del Señor. Hay una gran diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento es simplemente una conciencia de que sabe que hizo mal y termina ahí. No hay, pero el arrepentimiento es diferente. El remordimiento, digamos, sabe que hizo mal y tal vez, se duela, pero hasta ahí. El arrepentimiento es diferente. El arrepentimiento quiere restaurar las cosas. El arrepentimiento verdadero lleva a querer al hombre cuando tiene ese principio en sí de restaurar, de arreglar, de volver atrás, de buscar, de enmendar ese camino que por su propia, digamos, injusticia o error cometió. Eso le lleva a una nueva conversión hacia Dios. Pedro se sintió herido y el verdadero arrepentimiento conlleva dolor. El verdadero arrepentimiento conlleva dolor en cuanto al haber fallado. Pero para haber fallado a Dios se le debe conocer a Dios. Porque si a alguien le falla a un Dios que no conoce, no va a tener el valor, el grado de valor o de gravedad, el suceso de haber fallado. Pero cuando le conocemos a Dios, sí. Entonces el verdadero arrepentimiento lleva a un dolor profundo. Ese ahora era Pedro, el segundo personaje de que estaban con Jesús. También pasando por un cuadro personal. Y eso no debemos tampoco olvidarlo, de que cada uno de nosotros es moldeado en un molde muy especial, hecho por Dios a tu medida. Porque cuántos factores y facetas de nuestra vida deben ser labradas de forma diferente. Yo no puedo ser labrado igual que otro hermano. Otro hermano no puede ser labrado de la misma forma. Dios sabe colocar en cada uno en su situación y en el molde que Él necesita. Pero a veces nos causa el dolor y ese dolor es bueno. El dolor de Pedro lo llevó a un verdadero arrepentimiento. Ese dolor de haberle fallado al maestro, que también a su vez también influía en sus propias raíces de formación Galilea del norte. Un pueblo bajo de cultura, pero con grandes valores éticos y morales. De grandes valores a la palabra. De fallarle a un amigo era mucho peor que aún otros delitos graves.
el de fallar a la palabra, el de fallarle a un amigo, el de fallarle a su maestro. Aquel maestro, aquel hombre que rompió todos los paradigmas del pueblo judío que fue Jesús, que también se escogió discípulos, pero él no los escogió en una sinagoga en cuanto a su destaque en conocimiento de la Biblia y de Dios, sino que los escogió analfabetos y pescadores, hombres rudos, pero vio en ellos el principio que hoy se busca y Dios sigue buscando. Hombres y mujeres que tengan en su corazón lealtad hacia Dios, principio, que tengan una sincera, que decimos nosotros, fe, pero la fe conlleva una serie de aristas que conlleva compromiso, devoción, decisión, seriedad. Y sobre todo los de Galilea no se vendían. Y alguien dijo y escribió, Josefo, un historiador, dice, hablando de Judas, solamente introduzco este tema pequeño por ahora, hablando de Judas y de su personalidad, que era nacionalista, era de Jerusalén, de la sociedad, era muy bien visto dentro del comercio y de la vida cotidiana, era comerciante, amaba el dinero sobre todas las cosas y también tenía una cierta debilidad hacia quedarse con lo ajeno. No tenía muchos escrúpulos en cuanto a sus principios, los valores morales y sociales y éticos, que sobre todas las cosas de lo que se descuida aún hoy en este tiempo, los valores éticos y sociales de una persona que hace a un buen cristiano. Un buen cristiano no puede decir yo tengo fe, pero sus obras están muertas. Y Santiago escribe, dice, mi fe sin obras está muerta en sí misma. ¿De qué vale decir yo tengo fe, pero no tengo valores éticos y sociales que me hacen a mí figurar delante del mundo? Porque mis obras deben hablar más fuerte que mis palabras. Ese es el Evangelio. Mis obras deben hablar más fuerte que mis palabras. Mis actos deben dar testimonio más fuerte que mis propios dichos de mi boca. Eso no valía para Judas. Y entonces fue, como dice, cómo se introdujo al grupo de los 12 discípulos. A los 11 Jesús los fue eligiendo. Pedro, Zebedeo, Juan. Usted venga aquí, ven, sígueme, te haré pescadores de hombres, deja todo. Zebedeo, Juan, para un pescador, dejar lo que estaba haciendo su tarea diaria. Acuérdense siempre que era pueblo pobre, necesitado del día a día. Era como dice el changadín que necesita todos los días trabajar para poder llevar el pan y el sustento a su casa. A ellos Jesús escogió y dijo, ven, seguime, deja todo. La decisión de ellos era muy importante y rompían los paradigmas de la época. Seguirle, pero ellos ya lo identificaban como maestro. Maestro. Y ahora este maestro me elige a mí. Oh, gloria. ¿Cuántos hemos sido escogidos así por Dios? No muchos nobles, dice Pablo, no muchos escribas, no muchas personas importantes. Dios escogió lo bajo y lo vil del mundo para hacerle sentar con reyes y con príncipes. Podemos nosotros meditar sobre ello, ¿no? Pensar y valorar, ¿no es cierto?, el llamado que hemos recibido de parte de Dios para servirle. Valorar ese llamado del cual nos ha sacado tal vez de nuestras esferas sociales, que dicho sea de paso era un camino de muerte y de destrucción, pero Dios nos escogió para hacernos sentar en reyes y príncipes. Y hoy estamos reunidos comiendo comida de reyes a la mesa del Señor, comiendo, aleluya, comida preparada por nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor, para instruirnos, para prepararnos,
para buscar tal vez de un pequeño remanente, de un pequeño grupo de personas, fundar una iglesia, levantar la iglesia que verdaderamente el Señor quiere que sea su iglesia, su pueblo, sus discípulos, quien nos represente verdaderamente como Él necesita que lo represente, con los valores éticos, sociales y en alto. Como decía Israel, nunca entendió cuando Jesús interpretaba la ley, describía el trasfondo social, cultural, ético, que se basaba, que los fundamentos, la raíz de la ley residía sobre la misericordia, la verdad y el amor. Chocó de frente contra el pueblo fariseo. Chocó de frente contra el pueblo fariseo porque ya ellos se habían encumbrado en la casta sacerdotal y todas las regalías y todos los mejores pasar eran de la casta sacerdotal de los fariseos, que aún el imperio romano desde entonces que gobernaba ya le tenían a ellos como un pueblo que les servía, porque a través de los fariseos gobernaban la nación. Entonces todas las regalías del templo y todo el bienestar que generaba el ser parte de la casta sacerdotal desfiguraba un buen vivir, un gran y excelente estatus social y vivir. Generaba mucho dinero, por decirlo. Y Jesús vino a decirles: no, ¿qué han hecho con mi ley? ¿Qué han hecho con mi palabra? ¿Cuál es el fundamento del cual ustedes han escribido para mantener este estilo de influencia sobre la sociedad? ¿Qué han influido para bien? La injusticia, el robo. Jesús les enseñó a amar la misericordia, la verdad en lo más íntimo. Volver allí al fundamento de la concepción de la ley cuando fue dada al pueblo de Israel, allí en el monte de Sión, cuando Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés, residía en que haya un mundo mejor, que haya un mundo que se libere de las presiones mezquinas y humanas que envolvían en una tragedia social a la humanidad y la sigue llevando a una tragedia social y cultural pero por falta de conocimiento del verdadero significado de que Jesús dijo: yo quiero ir a buscar misericordia y verdad y amor. Gloria al nombre del Señor. Pedro lloró amargamente, porque en esos 3 años que él había caminado con Jesús, había participado con él, él había visto y porque el discípulo era algo muy importante de describir cómo se debía conducir el discípulo con respecto a su maestro. Si un maestro caminaba, el discípulo tenía que estar atrás de él. Siempre no más de 3 metros, no tenía que despegarse lejos. Ellos caminaban, recorrían y en toda enseñanza estaban atentos. Todo caminar, hasta su forma de hablar, hasta su forma de caminar, hasta su forma de actuar, debía ser imitada por el discípulo. Eso era según la tradición judía en cuanto de maestro y discípulo. Si a este maestro se le ocurría ir a tierras extrañas, el discípulo iba junto. Si a este maestro le entraba en lugares peligrosos, el discípulo iba junto. Si la forma de caminar del maestro, el discípulo copiaba. Por eso no les fue difícil a esta mujer allí, cuando le dijo a Pedro: tú hablas igual que él. Tú eres Galileo, tú eres del norte, tú estabas con Jesús, porque mira, si hasta tu mirada es la misma. Tu mirada es la misma. Se amalgamaban a su maestro, copiaban todo referente a su maestro. Entonces es obvio que en Pedro y en los demás discípulos, en este momento estamos hablando específicamente de Pedro, que Pedro se le había amalgamado en su corazón el sentimiento más profundo del corazón de Jesús, que era amor por las almas,
amor por los perdidos, amor por el necesitado, amor por los pobres, amor por el que sufre, misericordia por el que necesita, misericordia por el que sufre, compasión. Y si vamos a la palabra compasión, significa literalmente ponerse en el lugar de. Compasión significa ponerse en el lugar del que sufre, del que llora, del que necesita, del que es impotente ante las dificultades. Pero Jesús sabía, porque Él se ponía en el lugar de, y eso le transmitió a sus discípulos a copiar esa forma de caminar, de proceder y de actuar, de ser igual a Él y de ponerse en el lugar de. Iglesia. Aleluya. Gracias, Jesús. Hay un dolor en mi corazón en esta hora. Pienso que es de Dios, porque el enemigo no va a poner dolor por los que sufren y los que lloran y los que necesitan. Oh, glorioso Dios. Pero la iglesia tiene una misión. La iglesia tiene una misión que a veces es olvidada. Es ponerse en el lugar del que sufre, del que llora, del que necesita. ¿Dónde debe estar canalizado nuestras fuerzas? ¿Hacia dónde debemos canalizar nuestro esfuerzo, nuestra oración, nuestro mover social, por decirlo? Las fuerzas de un pueblo, de una iglesia, debe dirigirse y ser dirigida hacia dónde. ¿No es hacia los más grandes y nobles objetivos trazados por nuestro Dios? ¿O volveremos a caer en el mismo error que todo el pueblo de Israel? Y por generaciones, muchas iglesias han perdido en el camino, porque no han sabido mantenerse en el lugar de. Y han perdido el verdadero razón de ser. Oh, glorioso Dios. Yo como templo, usted como templo y morada del Espíritu Santo. Tiene una función porque en usted mora y usted es templo. Pero está la comunidad y la sociedad de la cual todos componemos, que debemos no olvidar y perder el rumbo. Gloria al nombre que nos lleva a una clara y absoluta representación de los grandes valores de la palabra: amor, misericordia, justicia y verdad. Todo lo demás está fuera del contexto de la palabra de Dios. Lo demás es administrativo, lo demás puede venir, puede hacerse, puede ir y venir, podemos proyectar y podemos hacer. Pero primero el fundamento es misericordia, es verdad, es justicia. Gloria al nombre del Señor. Saliendo un poquito, porque todavía es temprano, del tema, el libro de San Lucas, hay un pasaje muy lindo que mucho se ha meditado y se ha hablado, pero vale al contexto de lo que estamos hablando. En el capítulo 10 del libro de San Lucas, el 25, nos habla la parábola del buen samaritano. Oh, glorioso Dios. Este pasaje nos relata un poco y nos habla mucho de esto que estoy diciendo. Gloria al nombre del Señor. Y para acortar el tiempo, dice el 31, el verso 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Está en este pasaje tipificamos siempre, obviamente que es muy, obvio de tomarlo, o claro de tomarlo, la representación del hombre pecador, herido, tirado a la vera del camino para que muera, a Jesús, que nos recoge, y las diferentes, situaciones que envuelven a ese escenario. Pero un escenario que a veces nosotros dejamos como entre líneas pasar de largo, que dejamos pasar de largo un pequeño detalle que dice que cuando pasó de largo este sacerdote, asimismo un levita, llegando cerca al lugar pasó de largo.
pero un samaritano, el levita y el sacerdote, tipificando otra vez a la nación de Israel. Los valores que Israel había estado esgrimiendo hasta el tiempo de Jesús. Así los encontró el Maestro. Y meditando sobre ello, cuando Jesús vino a predicar, vino a la tierra a cumplir el plan de redención, Él halló un Israel en ese estado, sin misericordia, sin justicia, sin verdad, sin amor. Al pueblo que Él amó y le brindó todo, al pueblo que Él le sacó de Egipto, al pueblo que lo sostuvo 40 años en el desierto, al pueblo que le hizo cruzar el Mar Rojo, al pueblo que lo bendijo con milagros, con maravillas, defendiéndolo de sus enemigos, protegiéndolo, sosteniéndolo, guardándolo, restaurándolo, volviéndolo a su tierra, castigándolo, pero vuelta a edificarlo, lo encuentra en el estado más deplorable espiritualmente hablando que se pueda hablar. En el estado más deplorable que espiritualmente se pueda hablar. Porque para Dios los valores más importantes eran misericordia, verdad, justicia y amor. Pero ellos se habían olvidado otra vez absolutamente. Por eso no le conocieron a Jesús. Por eso no le daban crédito, ni valor, ni importancia a las obras de caridad, de amor, de misericordia, sanando enfermos, limpiando leprosos, levantando muertos, consolidándose con la viuda, con el necesitado, con aquel que pasaba necesidad, con el que tenía hambre. Jesús se puso al lado de ellos y contrastó y chocó de frente con un sistema enfermo. Enfermo. Entonces en esta parábola Él describe eso. Así estaba el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál moraleja lo que yo trato de entresacar de ello? Es no caer en el mismo error. ¿Por qué vamos a caer en el mismo pozo que otro ya cayó? ¿Por qué el día que venga el Señor encuentre una iglesia materialista envuelta en situaciones de que nada hacen a su funcionalidad? Deja de ser. Porque para reunirnos a razón social, bien, pero no tiene mucho sentido. Nuestra reunión debe tener un objetivo primario, es el de adorarle a Dios. Me gusta una frase que dice el hermano Rojas siempre cuando dice: yo no vengo a cantar, yo vengo a adorar a Dios. Y me gustó, siempre me lo guardé, porque venimos a la casa de Dios a adorarle. ¿Para qué venimos al culto? ¿Para ser sociales? Puedo visitar a los hermanos en las casas, o encontrarnos, o somos amigos, somos hermanos en Cristo, pero podemos estar socialmente en diferentes lugares juntos. Pero a la casa de Dios, al templo, aquí que se oró, se entregó, se consagró un día a Dios, este lugar es para adorarle a Él. Si no deja de ser, deja de razón de ser. No tiene razón de ser un lugar donde nos reunimos solamente por venir a ser sociales. Aquí debemos venir a adorarle a Dios, aprender de Él. Permitir que la palabra corte mi vida, y lo que esté mal tengo que sacar. Debo ser menos materialista y voy a enfocar mi esfuerzo en la misericordia, correr hacia el necesitado, mirar al que tiene hambre, sacar de los tesoros y brindar al que sí necesita, porque para eso somos iglesia. Si no dejamos de ser iglesia, somos comunidad socialmente reunida. Jesús le encontró en esa condición. Entonces, podemos decir: Dios está agradado contigo. Falacia, lisonjas, mentiras. Dios no hace eso, no dice esas palabras cuando el hombre olvidó los principios de la palabra de Dios. Aleluya. Dios se disgustó con los fariseos, Dios se disgustó con el pueblo de la nación de Israel, la clase gobernante de Israel.
Porque el pueblo seguía humilde, seguía pobre, seguía necesitado. La nación estaba bajo el yugo romano, esclavizada bajo la esclavitud romana, y en la casa sacerdotal vivía en los mejores palacios, comía las mejores comidas de los reyes, y mientras el pueblo se moría de necesidad espiritual y material. Y Jesús vino allí, sale de la tierra de Galilea, mirando, y se dijo, ¿por qué vivió en Galilea, Nazaret? Bien, para que se cumplan las profecías, pero ya la profecía estaba hecha de tal forma que Jesús convivió con la necesidad, su vida de adolescente y de joven. Vio lo que sufre, vio lo que es el día a día, vio a su padre trabajar para poder tener el pan diario, vio el yugo romano sobre la tierra. Y contempló cuando es negado la justicia al hombre. Porque bajo el yugo romano el judío no tenía valor ni voto, ni voz ni voto. Un soldado romano tenía absoluta autoridad sobre cualquier judío, porque era esclavo, era tierra poseída por los romanos. Entonces un soldado romano podía llamar a cualquier anciano, cualquier persona de los judíos, sea mujer, sea hombre, lo que sea, y mandarle a hacer los trabajos que él quería que se le haga sin ningún problema y sin pagarle nada, porque él era romano y el otro era judío. Y sin ni hablar los sacerdotes, que sí gozaban de de gran privilegio, todo el privilegio, porque el imperio romano se valía de ellos para gobernar al pueblo. Así los encontró Jesús. ¿Cómo nos va a encontrar Jesús a nosotros? Yo digo a veces, tal vez el Señor venga hacia el Señor va a tardar, pero viene por mí, viene por ti, viene por cada uno de nosotros. En un momento de abrir y cerrar de ojos, en cualquier momento puede venir el Señor, tu vida se termina. ¿Y cómo te encuentra Jesús, tus valores, tu corazón? Pero el samaritano iba camino viendo de cerca y viendo, fue movido a misericordia. Ahora lo importante más abajo, bien que el samaritano se lo tipifica como Jesús, sí, ciertamente. Pero ¿acaso como discípulos? En esto quiero llegar. ¿Acaso como discípulos no debemos ser igual al Maestro? ¿Acaso como discípulos yo no tengo que caminar como Él? No digo caminar físicamente a pie, no hablando de vehículo o de traslado, sino en sentido caminar, en sentido metafórico de la palabra, de ser igual a Él, en sus valores, en sus principios, el de ser igual a Jesús. En cuanto a los valores, de tener la capacidad en mi corazón de condolerme, de ponerme en el lugar de... El samaritano se puso en el lugar de la persona necesitada y enferma o maltratada o a punto de morir. Y eso es ahora la función de cada uno, o como iglesia en conjunto o individualmente, de ponerme en lugar de, para poder yo hacer la obra del buen samaritano. Porque mire más abajo, y ahí entramos en una prensa bastante importante como iglesia. ¿Por qué hablo esto? Porque si voy a ponerme a entresacar las líneas y hablar lo que todos muchas veces no nos conviene oír, deja razón de ser. La palabra tiene un efecto de plenitud, en donde los valores y los principios de ella deben pesar sobre mi vida. Porque no todo, llevad mi yugo sobre vosotros, que fácil y ligero es. Pero hay un yugo el cual tenemos, y ese yugo nos condiciona de ser igual a mi Maestro. Entonces, hay cosas de la palabra que la debo exponer y la debo tomar y la debo poner en práctica. Eso es lo más importante, porque eso me va a llevar a una madurez espiritual como iglesia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ustedes saben bien que esto es un pasaje muy conocido y muy trillado y muy predicado. Pero vea usted esta pequeña
diferencia que podemos hacer. ¿Qué pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo que causó de misericordia con él de Jesús, le dijo, ve, haz tú lo mismo. Dios proveyó al samaritano. Nosotros nos proveyó todo lo necesario para cuidar del herido. Y no es solamente necesidad espiritual, no es solamente la necesidad del alma que el hombre, yo le predico, viene a la iglesia, le enseño el camino, se convierte a Dios. Bien, la bendición comienza sobre su vida, pero hay un trabajo que el mesonero debía hacer, cuidarlo. El mesonero tuvo que cuidarlo hasta que el samaritano vuelva. Él tuvo que cuidar de él en todos los aspectos económicos, de necesidades sociales. Él tenía que ser como un padre protector para aquel moribundo, que ya dejó de ser moribundo, estaba siendo sanado, curado, restaurado y restablecido. ¿Cuántas vidas podemos haber sido motivo de gozo y de alegría de haber sido parte de haber restaurado? ¿Cuántas vidas? ¿Cuántas familias? Pero la iglesia tiene esta función, y si la iglesia no actúa en consecuencia, deja razón de ser, simplemente. No tiene razón de ser, es como un empleado inútil. Como un empleado inútil, cuando no actúa conforme a la palabra de ahora, de brindarle la asistencia y cubrir y suplir la necesidad de este hombre que fue recogido y que alguien pagó para que yo cuide de él. El Señor pagó y dejó todo lo necesario cubierto para que ahora nosotros como iglesia hagamos esta función. Alabado sea el nombre del Señor. Vio que siempre sacamos algo más maravilloso. La hora va corriendo rápidamente.